Bueno, recuerdo cuando Carla Calabrese viene con la propuesta de hacer estas funciones distendidas, no las conocía. Lo primero que, bueno, sentí como esta curiosidad y, y esto que de pronto pensás, decís, ¿cómo no lo hicimos antes? ¿No? Como, claro, ¿cómo no se ocurrió antes esto? Ahí nos enteramos que se llaman también como una especie de relaxing performance, también se le llaman. Ahí tuvimos un asesoramiento, digamos, de cómo teníamos que preparar y qué cosas teníamos que modificar, no solo de la función, sino cómo iba a funcionar también la sala, las dinámicas que iba a haber, las cosas que teníamos que tener en cuenta. Sí, vino gente que Carla ya estaba interiorizada en el tema, entonces, digamos, nos explicaron qué cosas teníamos que hacer y qué cosas podían suceder, como lo que tenía que ver, bueno, con el espectáculo en sí mismo. Había que hacer una modificación en lo que eran los sonidos, ya de por sí bajar todos los niveles de sonidos y eliminar las estridencias, los gritos agudos o los efectos de sonido que pudieran alterar. Entonces, todo eso se eliminó, se cambiaron los sonidos crispados por otro tipo de sonidos. Por ejemplo, en la escena de la galletita, Farquaad la amenaza con arrancarle uno de los botoncitos de chocolate que tiene. Ella grita como en la original, grita como muy agudo, es algo histérico. Acá cuando sucedía eso tenía como que hacía tipo no, 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 no. Como que manteníamos un nivel de expresión como con la expresión concreta, pero sin estridencias y sin sobresaltos. Se mostraban los trucos también. O sea, se mostraba, por ejemplo, si había un maquinista moviendo algo con una luz entre un poco la puesta y que se vean, digamos, si hay una persona que empuja, o la marioneta, por ejemplo, la dragona estaba manejada y tenía una iluminación muy especial, pero en la función se mostraba con luz bastante plena, entonces se veía a los actores que movían un muñeco. Eh, en la platea también pasan cosas distintas porque se deja la luz prendida, había libre circulación, un sonido también, que obviamente, digo, porque hay chicos que cantan, que se ponen a bailar en los pasillos, las puertas abiertas del hall también para que puedan tener una libre circulación, o si alguien se siente estresado puede salir. Afuera había gente, había ambulancias, había personal también para asistir. Bueno, la preparación para hacer estas funciones, dentro de todo el beneficio que da, es bastante sencilla, porque nosotros, como veníamos con un running de funciones, eh, la verdad es que es una pequeña charla con los profesionales, obviamente con lo que tiene que ver con la parte de psicopedagogos y los que conocen estos temas, para comentarnos esto de la interacción, de cuidar no tener interacción, de explicarnos qué va a pasar a nivel luminotécnico en el escenario, que hay efectos los efectos de estridentes no van a salir, que se van a bajar, que se va a trabajar con una luz semi-montada. La verdad es que son cosas que uno hace ensayos también mensuales donde estás con una luz parecida, o sea, no, la verdad es que más que es un aviso de las cosas que van a pasar y no requiere de una gran preparación. Hay también una charla previa que se hace para el público, donde a veces se recomienda no aplaudir, sino mover las manos en reemplazo del aplauso, también para cuidar. Eso también es hermoso porque se pone todo llegás a otro tipo de conexión, porque te estás comunicando también en una vibración muy sensible
y muy cuidadosas. No es que por bajar niveles hay algo que se pierde, no. Se arma ahí en ese ámbito, termina un cuadro musical y está todo el público moviendo las manos y es un aplauso que se escucha tan fuerte como si estuvieran tocando el bombo. Hicimos como acomodar un poquito, ¿no? Y nos entendemos todos. Sí, porque había posibilidad de que alguno de los chicos nos hablara, nos llamara. Entonces ahí teníamos como indicación que no haya una comunicación, digamos, no contestar para no sobreestimular, porque ya era muchísima información, porque a veces quizás le contestás y después no puede cortar. O se asustan también. Y en esto sucedía que, por ejemplo, durante toda la función quizá había alguno de los chicos que te llamaba por el nombre del personaje, toda la función. Había uno específicamente que estuvo toda la función diciendo Shrek, 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 y no podíamos contestarle porque si vos hacías o incluso hasta contacto visual, les generaba demasiada ansiedad. Las adaptaciones para el personaje estaban, sí, constantemente una regulación, ¿no? Y de entender como que uno se puede mover en un límite, ¿no es cierto? Como decís, bueno, tengo que estar en esta zona, tocando estas notas, que son más amorosas, más tranquilas, por más que el personaje tenga un momento de autoridad, o que quizá en la obra el personaje era más sacado, y acá solamente podía decir tipo con un no, ya estaba con eso, no hacía falta que tipo, ¡ah! Como actor es un ejercicio divino porque a veces cuando estás haciendo ensayos de una obra, cuando ya estás por estrenar, a veces un director, en una obra regular, digo, a veces dice, hoy pasemos toda la obra como bajando, ¿no? Como si el director está con una consola y un día, dice, o un día te dicen todo como si estuvieran pasado todo. Y a veces en ese ilván que va atravesando la obra encontrás cosas como ejercicio. Y acá es un poco esto, como es una premisa que tenés que ir sosteniendo y que también estás activo, estás como lo que estás haciendo siempre, que es comunicándote con un público, así, o bueno, cuando estás de gira, por ejemplo, también, en un país donde quizás no hablas el mismo idioma o vas con subtítulos, ahí es lo que tu cuerpo empieza a cambiar, que quizás tu expresión física empieza a ser más clara, porque sabes que la palabra no sola es comprendida, o sea, hay algo que empezás a como a clarificar y empieza a ver, por más que haya subtítulos o cuando ves obras en otros idiomas, hay algo que empezás a decir si estoy entendiendo. Así que esa calibración es parte del trabajo del actor. En este caso es una premisa mucho más concreta y más fuerte. Y bueno, en eso va descubriendo otros matices, ¿no? Porque decís, a ver, ahora lo voy a pasar, pero es como si dijera, ahora el personaje lo hago, pero habla bajito. Es lo mismo, pero habla todo bajito. Y bueno, ahí ya te empieza a modificar y encontrás cosas nuevas, es divertido. Lo que sí era distinto era las familias. Ahí veías, o sea, veían la emoción de la familia, o sea, estaban en un llanto vivo, en agradecimiento eh, de que eso suceda. Y bueno, y después fue algo que fueron tomando las otras grandes producciones, porque hicimos muchas funciones distendidas porque hay mucho público.
Yo creo que el ámbito de en general los actores, los artistas siempre tienen una sensibilidad como que estás muy conectado siempre con esos temas y con la empatía y y después creo que obviamente hacen recursos así como el que no tenía una rampa y tenés que poner una rampa, bueno, eso necesita de materiales, de una construcción, de adaptar. Eh, Desde el último tiempo se viene haciendo mucho, pero bueno, tú te das cuenta cuando estás cerca de los temas. Porque uno va, si vas y tenés tus dos piernas que puedes caminar y puedes subir escalón y puedes cosas, pero digo, no sé, mi cuñado tiene una discapacidad y está en una silla de ruedas y cuando empezás a ver ahí, empezás a decir, sí, por acá no puedo venir, acá no podríamos. Eh, entonces, cuando estás cerca, claro. Entonces, digo, es un esfuerzo que uno tiene que hacer cuando tenés todas las posibilidades o la mayoría de las posibilidades y te podés manejar. Pero bueno, cuando estás cerca del tema empezás a ver las necesidades y las dificultades con las que se encuentra otra persona. Yo estoy convencido que el arte es una manera de inclusión, es como la educación, es un derecho a disfrutarlo y hacerlo también. Eh, Generalmente entiendo que la mayoría de los chicos están muy relacionados con el arte porque en las terapias creo que son uno va enseguida, ¿no? Las terapias del arte es como enseguida, o dibujo, el canto. eh, bueno, en el caso, no sé, mi cuñado canta, hace sus canciones, dibuja, pinta. Es clarísimo bueno, que todas esas actividades son importantísimas porque son de expresión. Entonces que quizá dan la posibilidad de que si no tiene la posibilidad bueno, nos pasa a todos, que decir, no es fácil comunicar lo que sentimos, expresarnos. Sí, es un juego, hay reglas, o sea, es trabajar en equipo, son muchas cosas que se ponen en juego y que son básicas, ¿no? Como el trabajo en equipo, crear algo, digo, pasar por un proceso creativo sanador, transformador. Lo que sí queda también es en el cuerpo, es atravesar una experiencia que es muy transformadora y muy fuerte y muy emocionante. Y es conmovedora por esto que digo, de que para muchas familias es la primera vez que pueden hacer una salida en familia, algo tan simple como puede hacer cualquier familia que sale un día a la plaza o que dicen vamos a la casa o vamos al cine. Bueno, no, acá muchas familias no pueden porque se sienten observados, incómodos. Hoy estamos más acostumbrados y conocemos más, pero mientras vamos más atrás, la gente se fastidiaba, qué sé yo, no sé, andás a ver las cosas que pueden vivir por las incomodidades que pueden llegar a sufrir. Pero es una experiencia muy conmovedora porque sí, la verdad que con pequeñas eh, como uno modificando puede comunicarse con la gente, contar un cuento, emocionarte. Es, es una experiencia única.